¿no? Tener esta tarde al doctor Modesto Montoya, un reconocido investigador peruano, ¿no? Muy preocupado él por lo que es la investigación en ciencia y tecnología, pero también por lo que es la enseñanza de la ciencia. Y este es el motivo por el cual esta tarde él nos va a compartir toda su sapiencia, todo lo que él sabe y su interés por la ciencia. Bueno, entonces tengo alguna diapositiva para mostrarles lo siguiente. Esta es una foto vieja, por eso que está así muy oscura. Es de Chimbote. Chimbote, 1950 y tantos. Foto antigua. Foto antigua, blanco y negro. Y claro, a mí me pusieron una escuelita allí y lo que más me gustaba era ver el mar. Me encantaba ver el mar. Y además buscar entre la arena. Había muyes y una serie de otras cosas interesantes. Luego tenía la particularidad de esta playa de estar al lado del hotel de turistas. Y el hotel de turistas venía gente de muchos lugares diferentes, de Lima, porque la playa de Chimbote era muy hermosa, era blanca, pues la arena, todo limpio, ahora está hecho lo peor. Entonces yo me pasaba casi todo el tiempo allá, viendo a la gente que venía, y ahí conocí a una niña de mi edad, completamente diferente a las niñas que estaban por allí, y me puse a conversar porque era muy curioso. Siempre le he hecho conversación a la gente, hasta ahora de viejo. Alguno me dice, oye, tú pareces viejo verde, hablando con las chicas. No, le digo, es pura curiosidad. La curiosidad de conocer. He descubierto, como todo el mundo sabe ya, con el tiempo, que no hay ninguna mujer que se parezca a otra. O sea, no hay un par de mujeres iguales. Son mundos totalmente diferentes, nada que ver. Eso estimula la curiosidad, por eso uno quiere conocer más mujeres. ¿Ah? Pero, por supuesto, cuando uno es curioso, pues se mete en todo lado. Y tuve la suerte que mi padre empezó a trabajar en Cider Perú, que era la empresa tecnológica más avanzada del Perú y una de las más avanzadas de América Latina en los años 60. Y tuve la suerte también de que se me permitiera ir a dejarle su desayuno al trabajo. En esa época había turno de 9 a 1, 9 de la mañana, de 9 a 5 de la tarde, de 5 a 1 y de 1 a 9, 3 turnos. Y cuando a mi padre le tocaba de 5 de la mañana a 1 de la tarde, yo iba a dejarle su desayuno. Y pasaba por las instalaciones más complejas de esa época. Por ejemplo, entre otras cosas, me llamaba la atención cómo venía una grúa con una especie de plato gigantesco y ¡plac!, atraía todo el material que estaba en el suelo, o sea, la chatarra. Después uno sabe con el tiempo que es un electroimán, ¿no? Esos grúas ¡plac!, jalaban. Pero lo interesante es que dejaban en el suelo fierros imantados. Yo me los llevaba a mi casa y jugaba un montón con la arena y el imán. Y claro, y además había muchas otras cosas que no hay tiempo acá de explicar, pero siempre se me presentó por una casualidad de la vida una serie de experimentos interesantes, experiencias interesantes. Y los niños tienen que vivir eso, experiencias interesantes. Si es que están pegados a la televisión, como algunos padres les permiten, ya está fregado ese niño, estará combatido y enguerrado todo el tiempo, ¿no? Ahora bien, pero por otro lado, tuve otra suerte adicional, de que mi padre, mi abuelo materno, descendía de los amautas de la cultura cuidista, que era de la misma época que los mochicachimús, que queda en Salpo, provincia de Otusco, departamento de La Libertad, y él, con una cosa que también es larga, le permitió a mi padre llevarse a su única hija, bajo la condición que cuando el nieto, a los 8 años, sea conducido hacia él para que él enseñara la ciencia. Entonces imagínense ustedes un muchachito de 8 años, después de haber vivido en la playa, en la arena, todas esas cosas que uno conoce en la costa, de bienestar, de climatológico, de repente, bundungún, a la sierra, donde habían truenos, rayos,
frío terrible, una cosa tremenda. A este pueblo llamado Salpo, un pueblo además minero. Fue una experiencia traumática al principio, pero el abuelo me mostró muchas cosas súper interesantes. En primer lugar, este es un lugar que se trata de un observatorio antiguo, porque los primeros hombres que llegaron a este sitio eran astrónomos. Les gustaba ver la naturaleza así, el cielo, etc. Y por esa razón es que es privilegiado por su situación. Acá, por ejemplo, estamos mirando desde la punta de los cerros, acá al fondo está el mar. Y noten ustedes que para subir hay un zigzag, parece que uno sube al cielo, ¿no? Y esto permite que los niños conozcan una serie de cosas. Por ejemplo, mi abuelo me llevaba más o menos a este punto, que queda a 1500 metros sobre el nivel del mar, y luego nos decía, vamos a subir para que la nube no nos alcance. Y efectivamente, con el tiempo, con las horas, esta nube que ven ustedes acá totalmente horizontal, comenzaba a subir y comenzábamos a sentir ya la neblina y teníamos que subir lo más pronto posible para evitar que nos alcanzara la nube. Y cuando llegamos al punto más alto, cosa impresionante, estando en la Libertad, veíamos el pico, el Huascarán y la Cordillera Blanca completa. Aquí está la Cordillera Blanca casi completa. Y ¿quién es de Ancash por acá? Este cerro, Alpamayo. Y esto se ve desde mi pueblo, que queda a 160 kilómetros de distancia. De modo que ese es un observatorio que incita a la curiosidad, que a los niños les encanta ver cosas impresionantes. Un observatorio real, tan observatorio que actualmente todas las compañías de teléfonos y televisión han puesto allí sus transmisores, que no los he puesto allí porque no son muy bonitas. Pero por otro lado, este sitio nos permite vivir con la naturaleza. No había en esa época ómnibus, había uno la mañana, un día, al siguiente otro, solamente uno. Nos permitía estar permanentemente en contacto. Y mi abuelo se dedicó a enseñarme ciencias. Y lo primero que me preguntó es lo que les he dicho: ¿a qué hora se acuesta el sol, la luna llena en el mar? Entonces yo le dije cualquier cosa, adiviné, me dijo: en ciencia nunca se responde adivinando, la ciencia es la observación. Lo primero que tienen que es observar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para contestarme esta pregunta, dije, bueno, obviamente tengo que observar a qué hora se acuesta la luna llena. Entonces levanté la vista y en la sierra se ve la luna, no estaba llena. Entonces tendré que esperar al día siguiente. Y observé que cada día la luna salía más grandecita, pero al mismo tiempo salía más tarde. Ya la primera vez que observé estaba saliendo a las 10 de la mañana. Cada día salía más tarde. Cuando se puso llena, completamente llena, salió a las 6 de la tarde. Dije, caramba, eso intuitivamente, por la experiencia anterior, decía, caramba, si salió a las 6, esta luna se va a acostar seguramente pues en la madrugada y voy a estar despierto porque tengo que verlo, ¿no? La primera vez en mi vida que no dormí, toda la noche me pasé a esperar, siguiendo a la luna, muy hermosa, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Un cielo azul, la luna clarísima, y a las 6 de la mañana entraba en el mar, que parecía un sol, rojito además, ¿no? Giré 180 grados y observé el sol, competían en luminosidad al mismo tiempo. Para eso tuve que subir al observatorio, porque no, el pueblo está un poquito más abajo. Bajé corriendo a mi abuelo para que se despertara, él ya estaba despierto. Te esperaba, me decía. ¿Ya tiene la respuesta? Sí. Es así como tuve mi primera clase de ciencias, observando la luna. Y a partir de ese momento
prácticamente 3 años me estuvo enseñando ciencias, solamente observando y haciendo uno que otro experimento, que sería muy largo contarles. Tal vez si alguna vez nos reunimos un fin de semana con ustedes, dicho sea de paso, ustedes pueden entrar a conferenciascientíficas.com, ahí pueden contactarse conmigo, pero prácticamente todo era observación y una cosa extraordinaria, como incluso pasamos de la astronomía a la biología animal, biología vegetal, vi unas cosas sorprendentes. Por ejemplo, lo más sorprendente, cuando mi abuelo me dijo, ¿tú crees cómo se hace un pollino, un burrito? Burro, pues no sé, abuelito, ¿cómo se hará? Vio una burra en celo, puso a un burro allí y un tremendo coito entre esos dos animales que me quedé perplejo. Sobre todo la burra que abría la boca y babeaba. Yo tenía pues en ese momento 10 años. Así se hace un burrito, me dice, con toda naturalidad. Quedé mudo durante varios minutos. Entonces me dice, ¿tú qué crees? ¿Y ahora cómo va a salir? ¿En cuánto tiempo va a salir? Porque ya está, el burrito está adentro, ¿no? ¿Cómo estar un burrito adentro? Pero poco a poco fui viendo que la barriga de la burra iba creciendo, y cuando iba a salir el burrito chiquito, me pregunta, ¿en cuánto tiempo cree que se va a parar? Dije, si el ser humano, que es súper inteligente, tarda 1 año, será pues 2 años, abuelito. Vamos a ver. Baja el burrito, se sacude y comienza ya, ¿en cuántos minutos? A saltar y a mamar. Es increíble. Todas esas cosas me las enseñó mi abuelo, de jovencito, de niño. Y luego pasamos a la agricultura, tuvimos que sembrar papas. ¿Cómo crees que crecen las papas? Puse una papa, íbamos todos los días a ver cómo salía plantita, salieron los colores hasta la cosecha. De una papa salió un montón de papas, todas parecidas. Es decir, esa es la ciencia que uno tiene que aprender, sin necesidad de laboratorio. Claro, la parte de la ciencia tiene que ver también con la práctica, y mi abuelo, para que pase a la práctica, me puso los sábados y domingos, especialmente los domingos, a la actividad de pastoreo. Tuve que ser pastor. Al principio me chocó bastante porque no acostumbrado a esa tarea, sobre todo cuando había sol. Me quedaba dormido en el pasto, y cuando me despertaba no había ninguna oveja. Ninguna oveja. Pero como yo tenía que regresar con las ovejas todas, porque contaditas, había que a buscar por la quebrada, es decir, una cosa desesperante. Cuando ya juntaba todas, regresaba y al otro día nunca más me dormía, pues, porque era el trabajo tremendo. Pero ahí tenía que ver cómo es que nacían los corderos, cuidar de ellos, cuidarnos de los zorros, ayudado de un perro. Aquí viene una anécdota interesante. Mis familiares, que hasta ahora se acuerdan, pensaban que yo estaba un poco chiflado. Porque dice que, bueno, yo también me acuerdo algo, por supuesto, que seguía el perro, corría alrededor de las ovejas, y yo también con el perro, ¿no? Entonces, este pata está loco, ¿no? Pero increíblemente, si ustedes entran al Google, el año pasado o este año a principios, sale, unos matemáticos alemanes estudiaron el algoritmo del perro pastor. Parece que hay una cosa matemática de por qué el perro hace los movimientos que hace. Y es precisamente mi preocupación cuando estaba niño. ¿Por qué el perro hace estos movimientos? Entonces yo lo seguía. ¿Por qué hace eso? Tenía una cierta lógica, no era una cosa así, ¿no? Y también, por supuesto, cuando había rayos y truenos tremendos, me llamaba mucho la curiosidad que apenas había esos rayos y truenos así intensamente, las ovejas se juntaban como si que el temor los hiciera juntarse. Otra cosa que observaba y que me llama la atención, una vez vino un caballo a toda velocidad y las ovejas se asustaron, y este señor era muy malo,
los asustaba con su caballo, y las ovejitas iban delante. Y apenas llegaron al corral que le correspondía, ¡pum!, pararon en seco y esperaba que le abrieran su puerta. O sea que no le importaba el miedo, ya habían llegado a su casa. Entonces, esa es una serie de observaciones que da motivo a la investigación. De modo que, como ustedes notan, en todo, la ciencia puede ser aprendida. La capacidad científica, la curiosidad, tiene que ser enseñada sin necesidad de laboratorios. Los que están en Lima aquí tienen un paraíso de realidades naturales. Por ejemplo, yo voy aquí a los manantiales de la Costa Verde, hay una serie de manantiales, riachuelos subterráneos que llegan, hasta camarones he encontrado, acá alrededor a 2 metros o a 1 metro del mar. Y después el salto del Fraile, hay una serie de capas, hay erupciones volcánicas, y nadie se da cuenta de ello. Pero los profesores sí tienen que hacerlo, y llevar a sus niños y enseñarles lo que es la hidrología y la geología, que es la ciencia que puede ser estudiada acá nomás sin necesidad de laboratorio. Muy bien, entonces ustedes notan que lo que me llamaba también mucho la atención era de que siempre en esos lugares la gente sigue con la tecnología antigua de la agricultura. No hay rueda, no hay tractor. Entonces eso me preocupaba. Dice, ¿cómo es posible que estemos en la edad pre-rueda? Y curiosamente, muchos años posterior, estuve en Londres y me sugirieron que vaya a escuchar una conferencia de un gran divulgador de la ciencia. La conferencia era La historia de los inventos. Y ahí se me ocurrió preguntarle, al final de su conferencia, ¿por qué los incas no habrán inventado la rueda? Y él me dijo, es que el hombre nunca inventa cosas que no le sirven. Y dije, ¿cómo que no le sirven? Bueno, ¿usted conoce Machu Picchu? Me dice. No, no conozco. Bueno, cuando vaya, observe bien y ahí encontrará la respuesta. No me quiso responder. Entonces, apenas regresé de Europa, fui a Machu Picchu, subí. ¿Quiénes conocen Machu Picchu acá, León? Casi todos, bueno. Y de bajada, un microbús bajaba en zigzag. Cada vez que daba vuelta había un niño que hacía así. El mismo niño, o sea que el carro veloz dando vuelta y el niño siempre decía que estaba ahí una estatua permanente. Ahí comprendí. Más rápido se llega a pie que en microbús. ¿Para qué vamos a inventar la rueda en un país tan accidentado? Y también comprendí, me acordé de mi abuelita, cuando terminé mi primaria. En mi distrito no había cámara fotográfica ni tampoco daban el certificado de primaria. Tenía que ir hasta Otusco, que es la capital, la Dirección General de Educación y no sé cuánto. Y entonces mi abuelita me dijo, bueno, tenemos que irnos temprano. ¿Tú vas a ir en ómnibus o a pie? En ómnibus, abuelita, soy moderno. Ah, entonces tienes que partir primero, me dijo. No entendí. Si yo iba en ómnibus y iba a pie, yo tenía que partir primero. Partí primero, llegué a las 10, habríamos partido hasta las 5, y la abuelita me esperaba en la plaza del pueblo. Digo, ¿cómo has hecho, abuelita? Me dice, nosotros conocemos un camino casi recto, ustedes se han dado un montón de vueltas. Efectivamente, los carros hacen zigzag en la cordillera. Por esa razón es que no se inventó la rueda en el Perú. Entonces, luego, más viejo, dije, bueno, pero entonces, ¿dónde tuvo que haber sido inventado? ¿Dónde tiene la mayor ventaja, la mayor ventaja de una rueda? En la planicie. ¿Y dónde se inventó la rueda? Investigué en la ciudad de Ur, en la planicie de Fenicia, por ahí donde todo es plano. Todo tenía una lógica. Todo eso es parte de la curiosidad de la ciencia. Entonces acá esta gente, sus compatriotas no usan rueda porque es incómodo hacer una rueda allí, más les complica la vida. Y por supuesto, muchas veces en esta corrida que hacíamos con el vuelo hacia arriba, llegábamos, no estábamos muy veloces, la neblina nos alcanzaba y la neblina es súper espesa, no veíamos más allá de 1 metro. Miren, ¿qué se puede ver acá? Entonces la abuela me decía, ¿quieres ver el sol? Sí, abuelito, subamos más. Y subíamos y veíamos
las nubes sobre nuestros pies, bajo nuestros pies. Tremendo, ¿sí? O sea que... Y entonces le pregunto, abuelito, ¿pero cómo es eso que comienza a subir? Me dice. Entonces él tenía una vela, prendía su vela y ¿hacia dónde va el fuego? Hacia arriba. Cuando hay calor, todo va hacia arriba. Cuando el aire en la costa se calienta, el aire sube, por eso es que las nubes van subiendo. Y después en la tarde, llueve, ¿no? Porque ya el sol se fue, se enfría y llueve. Bueno, entonces, tenemos pues en este lugar una cosa extraordinaria, y este es el camino por el que yo iba a la provincia. Imagínense unos puentes totalmente artesanales. Me acuerdo que allí los caballos no querían pasar. Este es moderno, este era el camino de madera. No querían pasar los caballos, se ponían así. En cambio el burro sí pasaba tranquilo. Entonces nuevamente la diferencia de comportamiento de animales. El burro pasaba y el caballo era cobarde, no tenía miedo. Otra cosa interesante también es que en esos lugares la gente vive de la agricultura. Y mi madre, descendiente de este Amaute que tenía muchas tierras pequeñas, sí, pero muchas chacras, pues vivía bien. Y mi padre era descendiente más bien de un chilico de Celendín, errante, que no tenía nada. Llegaban sin un centavo y para ganarse la vida siempre tenían que hacer un negocio. Algo moderno, algo nuevo. Mi padre, demasiado pretencioso, comenzó a hacer guitarritas, pero lo pretencioso estaba en que le puso el nombre Fábrica de Instrumentos de Cuerda La Ideal. O sea, cuando uno lee eso, Fábrica de Instrumentos de Cuerda, uno piensa que construye pues violines, guitarras, bandoleones, todo, ¿no? Pero él solamente hacía guitarras. Y llamó ese nombre La Ideal. Antes se llamaba María Victoria. Cuando mi madre se enteró de que había sido una ex, no, borra ese nombre. Y le puso La Ideal. Entonces cuando sus amigos le preguntaron, ¿por qué has cambiado la María Victoria por La Ideal? Porque María Victoria era la ideal. Bueno, pero entonces ustedes notan allí que del lado materno tenía la ciencia, la naturaleza, y del lado paterno esa ingeniosidad para hacer cosas y sobrevivir sin tener terrenos. Por eso es que él se fue a Chimbote y se puso pues a trabajar en la planta siderúrgica. Y a mí me puso, cuando regresé después de esa formación científica, me dijo, ya conociste todo lo que te ha mostrado tu abuelo, que la naturaleza, que las plantas, que las nacicuayas. Pero ahora lo que tienes que hacer es construir cosas, no solamente conocer la naturaleza, tienes que vender cosas modernas. Y te voy a poner en un colegio que te vengan a enseñar a hacer cosas. Me puso en el Politécnico del Santo, o sea, electricidad, hacer transformadores, motores, en las tecnologías, ¿no? Ahora se llama Politécnico Nacional del Santa. El mismo año, o los mismos años, del 61 al 65, que Alejandro Toledo. Pero él estuvo en la secundaria común. Los colegios eran vecinos. Entonces, bueno, lo interesante es que seguíamos los mismos años, primero, segundo, los mismos años, pero él hacía común. Teníamos las ventanas comunes. Yo veía al pobre Toledo que se dormía así como algunos profesores de acá, ¿no? Porque estaban realmente no había gran estoy en una conferencia, pues ya me 15 minutos ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que hacer cursos teóricos terminan a uno dándole sueño, ¿no es cierto? Se necesita nosotros hacíamos muchos experimentos de todo tipo, hasta jugábamos. Bueno, yo era súper travieso, reconocer, a veces venía el profesor y me ponía 0,5 por estar haciendo experimentos no autorizados. Eso, pero bueno, eso está mal, ¿no? Prohibir a la gente que haga. Y ese Politécnico además se añadía a la pesca.
Entonces nos íbamos el día del pescador al mar a ver los lobos marinos, una cosa impresionante. O sea que he tenido una formación realmente, estoy muy satisfecho, conocer la naturaleza, la tecnología al mismo tiempo, ¿no? Y por supuesto, comencé a ver ya la parte negativa de la tecnología mal usada. La siderúrgica contaminadora, como ustedes notan allí, humos que hacen daño. Y qué decir del mar, se puso una porquería, la playa ya tremenda, ustedes seguramente conocen. Y vemos pues que los empresarios no les interesaba la vida de la gente, sacaban la plata, contaminaban todo y ya se iban. Sus hijos vivían en Suiza, en París, pero dejaban prácticamente todo muerto. De modo que eso también hay que señalar a los muchachos, de que no todo es tecnología, contaminar y vender. Hay necesidad de cuidar el ambiente, ¿no es cierto? Eso es importante. Decidimos nosotros, no decidí, sino que el abuelo tenía la necesidad de enseñarme a mí, porque hay una tradición en la familia de él, o sea, de los Amautas, de que cada uno tiene que enseñar por lo menos a un nieto, por lo menos al nieto mayor. Entonces él, cuando me llevó, me dijo: mira, tú no eres mi nieto mayor, pero eres el único hijo de mi única hija que tengo. Como eres hijo de mi única hija, seguro que eres mi nieto. Claro. Entonces, como yo tuve nietos que se fueron, porque los gobiernos hasta ahora no son demasiado atractivos para los científicos, y mis hijos les gusta la ciencia y se han ido, pues todos. Menos mal que se han ido a un solo lugar, los voy a visitar. Pero yo creé para ellos el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología. Fue para ellos. Pero dije: ¿para qué voy a ser egoísta si también hay otros niños que quieren aprender? Entonces abrí eso a los demás en mi casa. Y acá tenemos al hijo mayor, bueno, este es el intermedio. Y en los años 92 vinieron físicos del mundo, importantes físicos. Aquí tenemos a uno de ellos, a Leon Lederman, Premio Nobel de Física 1988, es un premio Nobel. Vinieron otros que nos llenan de orgullo, porque nuestra experiencia había trascendido las fronteras. Solamente que este señor Leon Lederman regresó a Estados Unidos, su gobierno le dio millones de dólares y ahora tienen un tremendo centro de enseñanza de ciencias, y como no son tan modestos, se llaman, él es Leon Lederman, su centro se llama Centro Leon Lederman. A ver, voy a ponerle Centro Modesto Montoya. Pero su gobierno le da mucho dinero, a nosotros no nos da ni un sol. Es la diferencia de la política. Estados Unidos es potencia, quiere ser potencia, y nosotros seguimos con las tía Marías y las congas, porque estamos adictos a los minerales. Todavía no hemos decidido hacer ciencia y tecnología en serio. Cuando un gobierno decida hacer eso, ya habría cambiado la situación. Primero tendría que atraer a los científicos que están dispersos en el mundo entero. Le dije, hace semanas estuve en el extranjero. Los físicos, los químicos están regados en el mundo entero, en instituciones grandes, importantes, y cuando quieren regresar al Perú, la UNI, porque así permite el Estado, 1.500 soles al mes se vuelven. El FINCIT les da por 2 años 6.000 soles. Algunos regresan, pero luego se van. O sea que todavía no se ha decidido hacer un nuevo país basado en el conocimiento. Estos chicos se han ido, todos, incluso el profesor de Estados Unidos. Son fotos entonces de gente que ya no está acá, desafortunadamente, porque no hay una política, digamos, que retenga y atraiga científicos. Muy bien, el premio Nobel es muy conocido en el mundo entero. Acá estamos en Bariloche, Argentina, en un congreso. Aquí tenemos a otro premio Nobel, Abdul Salam, que vino a Perú. Es un científico, ya murió, y creó un centro de física teórica en Italia para el mundo en desarrollo, y hay gente entonces que sí hace esfuerzos para que
el mundo en desarrollo avance. Acá tenemos el otro premio Nobel, Carlos Rubia, que vino a vernos y está leyendo uno de nuestros libros que hicimos acá, un librito que hicimos en el centro que creamos. De modo que estamos muy contentos de esta experiencia. Si bien el gobierno no comprende, hay amigos del mundo que sí lo hacen. Acá incluso fuimos invitados por el embajador de Italia para conversar en la casa del embajador con el premio Nobel, y aquí este periodista es muy conocido, Alberto Cuquín. Y ahí le voy a contar una anécdota para terminar. Alberto Cuquín le dice a Carlos Rubio, dicho sea de paso, esto está grabado también en el YouTube, si ponen Carlos Rubio, Modesto Montoya, aparece ese. Dice, doctor Carlos Rubio, le dice, ¿qué sintió usted cuando le anunciaron que había ganado el premio Nobel? Alguna alegría, sí, pero cuando es gano, dijo, no. O sea, que no fue el momento más feliz de su historia profesional. No, le dijo. ¿Cuándo fue el momento más emocionante? Cuando descubrí el fenómeno por el cual me dieron el premio Nobel. O sea, su felicidad fue en el momento de descubrir, no en el momento del premio. Alberto Cuquín no entendió mucho aparentemente. Más tarde le pregunta, ¿y cuál es su hobby? Entonces le pregunta el premio Nobel a Alberto Cuquín, ¿qué entiendes por hobby? Lo que hace uno para un poco relajarse del trabajo rutinario. Pero si yo no tengo trabajo rutinario, yo hago ciencia. Alberto Cuquín no entendía. Entonces Carlos Rubia le dijo, te voy a poner un ejemplo. Supón que tú estás caminando por la calle más conocida de tu ciudad, que en esa época era La Unión, y de repente Julia Roberts, que estaba de moda en esa época, pasa por ahí, te mira y te invita a un café. Tú aceptas, ¿no es cierto? Ah, por supuesto. Y luego te invita a su departamento en el Sheraton. ¿Aceptaría? Por supuesto, aceptaría. Imagínate, y te pasa la noche con ella. Alberto Cuquín abría los ojos, ¿no? Supón también que un paparazzi te tomó fotos y al año siguiente los paparazzis, la asociación de paparazzis, te da un premio por haber seducido a Julia Roberts. Te pregunto, ¿cuál habría sido el momento más feliz? ¿Cuando estabas acostado en la cama con Julia Roberts o cuando te dieron el premio? Ah, ya entendí, dijo. Ya entendí. Y si siempre tendría la oportunidad de estar con Julia Roberts, ¿estarías tú pensando en algún hobby? Ni hablar. ¿Ves, pues? Le dice, esa es la ciencia para mí. Para mí, decía, es un placer permanente. La ciencia es una forma de gozar, no es un trabajo. Y si me pagan, mejor. De modo que ustedes tienen que entender esta situación. Vamos a rápidamente algunas diapositivas. Acá esta gente que les he mencionado, que está en la foto, ustedes los han visto, son célebres. Aquí está Abdul Salam, está Carlos Rubia, seguimos. Y todos ellos han trabajado para la comprensión del universo, de la época de Mendeleev, que quería comprender, y ahora se está comprendiendo cada vez más. Miren ustedes, sigan la observación del universo. Cuando es que ya no es suficiente los ojos, tenemos recién que usar instrumentos. O sea, la parte es interesarse. Me acuerdo que cuando observábamos del observatorio que les he mencionado de Cudista en la noche clara a Trujillo, veía como una especie de nebulosa. Estaba a 70 kilómetros. La ciudad parecía una nebulosa, parecía una estrella más. Y le decía, abuelito, ¿y eso de abajo? Ah, esa es la ciudad, me decía. Pero parece una nebulosa, como una estrella. Entonces sacaba un largavistas, un binocular. Ah, mira, con esto me quedé perplejo. Con mi largavista veía la línea de las calles por la luz de los focos, la línea de la Plaza de Armas, cuadradita, increíble. Abuelito le decía, pero si con este aparato yo puedo ver de lejos. Sí, me dice. Y en las estrellas levanté, ahí está Júpiter, me dice.
apunta a Júpiter. Apunté a Júpiter y vi los satélites de Júpiter. Pueden ver con una larga vista. De modo que todo eso es parte de la enseñanza que ustedes deben hacer a los niños, y estos instrumentos cada vez más complejos que sirven para comprender más el universo. Se está logrando, miren ustedes toda la cantidad de partículas que se descubren prácticamente todos los meses. De ahí salen los modelos teóricos y la famosa partícula de Dios, que fue predicha por unos científicos, Peter Higgs, en los años 60. Cuando un teórico predice algo, quiere decir que esto tiene que ser comprobado por los experimentos. Pero para hacer experimentos que comprueben la predicción de un físico teórico, se requiere, hay veces muchos miles de millones de dólares. Y los gobiernos se han unido para hacer ese gran acelerador que ha costado como 10.000 millones de dólares para probar si es que Peter Higgs tenía razón, si existía esa partícula llamada partícula de Dios. Y entonces, miren ustedes acá, cuando probaron eso, todos los científicos de ese gran centro que agrupa a muchos países estaban felices, estaban celebrando el éxito de una predicción. Y miren ustedes, todos felices. Y el que dio la predicción antes, y el que hizo la predicción, lloró de emoción. Un físico teórico es aquel capaz de predecir cosas en el futuro que van a ser comprobadas en el experimento. Y ese es el objetivo de la ciencia, comprender el universo para hacer también predicciones. Y de modo que el gran problema es que los físicos han comprendido que solamente lo que se observa y se puede ver con los instrumentos es aproximadamente 5% de lo que realmente existe. Hay tantas cosas que no se pueden detectar que realmente uno termina pensando que estamos en la oscuridad casi completa. O sea, lo que hay aquí en el universo, la mayor parte de las cosas no se ven. De modo que hay mucho trabajo para la curiosidad de los científicos que van a seguramente trabajar. Bueno, muchas gracias, y no se olviden que nosotros organizamos 2 veces al año el Encuentro Científico Internacional, totalmente gratuito. El próximo es el 30 de julio al 1 de agosto. Acá está el sitio web para que ustedes se inscriban. Hay una sección que es también de educación, porque la ciencia tiene varias secciones, física, química, etc. Y hay una sección, un día, que es para la educación, es decir, si ustedes tienen con esta maestría que están siguiendo algún proyecto, alguna idea de educación, etcétera, propuestas, pueden entrar y proponer allí en un resumen y presentar pues como parte de la tesis que van a hacer. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si tienen ustedes una pregunta, encantado de voy a ponerlos aquí, ¿ven? Encantado de responder. Pero no me vayan a preguntar cuál es mi hobby. A ver, venga por acá para que quede grabado. Usted dice su nombre y su colegio. Buenas tardes, mi nombre es David Salazar Castelo, profesor que procede del colegio Luis Felipe de la Casa de Vier de Ferreñafe, en la región Lambayeque. Mi pregunta al doctor es la siguiente: según su perspectiva, ¿cómo sería el desarrollo de las ciencias, ¿no?, en el aula? ¿Cómo los docentes podemos impactar con nuestra práctica docente a beneficio de los alumnos por la promoción de las ciencias y el gusto por ellas, ¿no? Gracias, muchas gracias. Estamos haciendo. Bueno, como dije, no puedo decir todo. Solamente he explicado la manera como se hace ciencia a partir de la naturaleza, ¿no?
Ya hay también, por supuesto, la parte experimental. Si ustedes ingresan al YouTube, ponen ahí, entre comillas, experimentos divertidos y luego, entre comillas, Modesto Montoya, van a encontrar una serie de experimentos que lo que buscan es sorprender al alumno. Tienen que ser experimentos que lo saquen, saquen de su realidad, de sus esquemas, es decir, provocar una curiosidad. Si es que no han sido entrenados desde chiquitos a estar curiosando de todo, hay que sorprenderlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el experimento que más gente ha entrado a ver, como 90.000 personas han entrado a ver del mundo entero, es un experimento que es de una bandeja grande llena de agua con un vaso grande, que se le coloca dentro un poco de fuego y se le coloca el vaso así, luego se le pide a un niño que levante el vaso y el vaso se queda pegado allí, incluso se levanta el tremenda bandeja de agua. Una cosa impresionante, obsérvenlo, sorprende, y luego hay que explicarle, que él mismo vaya explicando las cosas. Lo que hay que impedir es que nosotros hagamos el experimento delante de él y luego expliquemos por qué funciona. O sea, ahí no están aprendiendo nada. Lo que tienen que hacer es ellos el experimento y ellos mismos buscar su explicación. Así lo están entrenando para investigar, experimentar y buscar la interpretación. Venga por aquí. Bienvenido a nuestras aulas. Acá estamos todos los científicos del Perú. Yo conozco al doctor de la Red Peruana de Divulgadores y para mí ha sido una gran emoción tenerlo de nuevo por acá. Mi pregunta es, ¿de qué manera usted piensa que debe incentivarse la vocación científica en nuestro país? Gracias. Bueno, de todas maneras la vocación empieza desde niños. No hay vocación que salga pues de mayores, ¿no? De modo que la labor de los padres de familia es fundamental. Los padres de familia tienen que conducir a sus hijos, como lo hizo el abuelo, dando gusto por la curiosidad, ¿no es cierto? Ustedes son el ejemplo, los padres son el ejemplo. Si ustedes dan la línea, mejor dicho, ustedes dan el derrotero. Lo peor que puede hacer un padre de familia, por ejemplo, es ponerse en la televisión, ver esos programas estúpidos que embrutecen y malogran la mente. El niño va a hacer lo mismo y se terminó, como dijo un escritor, se jodió el Perú, ¿no? Como que los padres, hoy en día sobre todo, tienen en la internet una serie de experimentos, innumerables experimentos para jugar con sus hijos en casa. Si desde chiquitos juegan con esos experimentos, como a mí me ocurrió de niño, todo va a ser bien. No les he contado todos los experimentos que hice acá, pero realmente son numerosos estando a los 8 años. Entonces uno ya desde pequeño ingresa incentivado. Y claro, si ya mayor es un poco difícil volverlo científico. En esos casos se recurre a lo que les he mencionado, a experimentos sorprendentes, ¿no? Pero lo ideal, lo que funciona siempre, es lo que uno aprende desde niño. Todos los grandes científicos que ha habido en el mundo lo han hecho de esa manera. No hay ningún científico que se le haya ocurrido las cosas a los 12, 13 años. Es como el teatro, como la música, no hay ninguna diferencia. Si ustedes van con su hijo de 12 años al conservatorio de música, para hacer la música, dicen, no, ya muy viejo, es de chiquitos. No van a llevar a su niño de 12 años a un semillero de fútbol de la Alianza, no, muy tarde. Tienen que ir de chiquitos. Messi, ustedes que conocen de fútbol, vi un programa que contaba que cuando vino al Perú a los 8 años, 7 años, antes había campeonato infantil acá de fútbol, él andaba con su pelota en los brazos y se alojó en la casa de un niño limeño y el niño limeño se sorprendía que dormía Messi con su pelota.
Pues bueno, y se levantaba y así, es decir, así son las cosas, no es diferente que otras, ¿no? Todo lo que uno quiere inducir o generar de interés en los niños es de pequeño. Y los padres, sobre todo, tienen ese rol. Los maestros van a continuar la labor, y si los padres no lo han hecho, la tarea va a ser más difícil y se podrá recuperar lo que se podrá, pero no tendremos científicos brillantes. Mi nombre es Tania Valencia, trabajo en el Callao y soy de Arequipa y Cusco también. Le doy la bienvenida y lo que yo quería preguntarle es cuál es su opinión respecto a la enseñanza de las ciencias, que en este momento la estamos haciendo integrada, o sea, la física, la química, la biología, y no como antes, que eran en forma separada, ¿no? Y se hacía, digamos, la física en primero, segundo, elementos de física y química, en tercero química, en cuarto biología y en quinto física. Quisiera su opinión. Gracias. Gracias. Bueno, esto empezó en los años 90 y el CEPRESID fue convocado para trabajar en este campo en el ministerio, y la realidad es que la ciencia no está separada, ¿no? Todo fenómeno que haya, hasta un instrumento tecnológico, todo está integrado. De modo que la separación se hacía en la época en que la ciencia era simple, pero ahora todo está integrado. Incluso ustedes saben que los sentimientos que uno tiene, el amor o el odio, todas esas cosas son reacciones bioquímicas. O sea, hay bio y química y física también, ¿no? De modo que si no se comprende esta interrelación que hay, no se podría comprender la naturaleza. La parte de división que existía antes era por cuestiones pedagógicas. Se hacía por cuestiones pedagógicas, pero los fenómenos no están divididos. Usted sabe que ahora uno sabe que el amor tiene que ver con unas hormonas, unas sustancias que se dan en el cerebro, que ahora pueden ser detectadas con aparatos complejos, así que usted puede poner ese aparato en la cabeza de su marido y saber si está enamorado o no. ¿Ah? Eso me hace recordar que tenemos un aparatito que es llamado detector de mentiras, y en una reunión como esta le digo, si usted dice una mentira se va a hundir el indicador. Entonces le pregunto a una señora, le digo, ¿está usted enamorada? Y la señora dijo, por supuesto. Entonces el indicador señalaba que estaba diciendo la verdad. Pero luego, sin que se le preguntaron, miró a su compañero como que estuviera acá. De mi marido, por supuesto, dijo, ¿no? Y se hundió. Y los dos se pusieron colorados. Y entonces, sin querer, habíamos descubierto un triángulo. Porque se levantó un profesor de la esquina y salió. Se fue. Pero hoy hay detectores para todo, pues, o sea, que todos estos fenómenos están unidos, incluso los sentimientos, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Bueno, doctor Montoya, es muy grato tenerlo acá esta tarde, ¿no? Y nos llena de satisfacción, ¿no?, que nos haya ilustrado todo lo referente a cómo enseñar ciencia, sobre todo teniendo como punto de partida lo que es la curiosidad. Y eso creo que ha sido lo que a usted lo motivó para que sea un científico ahora. En nombre de mis colegas participantes y del mío propio y de la universidad, les quiero entregar esta carta de agradecimiento por esta tarde, ¿no? Muchas gracias. Esperemos que no sea con la última. No, siempre que me inviten. Ya, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Colegas.